Buenas noches. Ustedes no podrán imaginarse la alegría que me embarga, porque a mediados del año pasado yo me desperté sobresaltada y me dije, wow, pero en cualquier momento yo me puedo ir. Y no he hecho nada para que la memoria del padre Sebastián Cavalotto no se pierda, para que no se olvide. Y me asusté, realmente me asusté. ¿Por qué? Porque sentía que poco a poco esa imagen y gestión de Sebastián como que iba quedando en el olvido. Y me dije, no es posible que un sacerdote, que un hombre de la talla humana y de su dimensión cristiana como Sebastián Cavalotto, su quehacer quede sepultado por el olvido. Y recibí una inmensa alegría cuando José López me llamó para decirme que estaba preparando la edición de una antología de las meditaciones del Padre Sebastián. Para mí ese fue un gran aliciente, porque me di cuenta que los verdaderos amigos y que la obra de quien bien actúa no se muere ni se pierde. Y ya puedo morir tranquila. Claro que puedo. No, ahora. Tengo el compromiso y quiero decirlo para que todas y todos formen fila conmigo y creemos el Museo del Padre Sebastián Cavalotto. A raíz de ese sobresalto, me comuniqué con otro gran amigo del Padre, el Padre Ramón de la Rosa, obispo, ¿no? Yo le digo padre porque tantos años tratándolo. Y le dije lo que estaba pensando. Y me dijo, no, pero vamos a ponernos en eso. Y estamos haciendo la gestión para lograr que la iglesia nos ceda para esa obra las dos últimas casas que el Padre construyó en el barrio de Los Maestros, que era una casa que él pensaba dedicarla para sus últimos días, pero después cambió de idea y la hizo para alojar algunas monjas de diferentes órdenes. Y luego la de Monseñor Gravelli, que ellos dos habían conversado y el padre le había ofrecido hacerle una casita a Monseñor Gravelli. En eso Monseñor, después de la casa estar lista, falleció y la casa, que yo sepa, nunca se utilizó. Por lo tanto, la idea que tenemos es, como son dos casas que se intercomunican prácticamente, habilitarla para hacer el Museo del Padre Sebastián Cavalotto, de modo que la ciudad de La Romana, la gente que lo conoció, que lo amó, y las nuevas generaciones que habrán de enterarse de su legado, se hagan responsables de mantener viva su filosofía y su práctica. Después de solicitarles su apoyo a esta idea, quiero hablarles sobre esas meditaciones del Padre Cavalotto. Cavalotto, para mí, ha sido el más genuino cristiano con el que
yo haya compartido y conocido. Quienes conocieron al padre Cavalotto aquí saben que su práctica era total, que cumplía el mandato de ama a tu prójimo como a ti mismo, que jamás dormía tranquilo cuando sabía que había alguien en calamidad o que se había cometido una injusticia, que se atrevió a hacerle un cálculo al Central Romana para lograr que se sensibilizara y concediera las retribuciones que la ciudad de la Romana necesitaba para avanzar, y lo hacía a su manera, sin pleitos, con verdades. El padre decía: la verdad es irrefutable y ante ella todo sucumbe. Su práctica a la generación mía sirvió de mucho. Yo a veces digo, quizás si el padre no hubiese llegado a la vida de todas y todos nosotros, los jóvenes de esa época, pues ¿qué habría sido de la vida nuestra? Vegetando, sin aliciente, sin perspectiva, sin nivel de compromiso, y él cultivó eso en nosotras y nosotros. Pero no solo en esta generación, porque el padre Sebastián Cavalotto vino a la República Dominicana a mediados de la década del 50 en Santo Domingo. Y hoy he traído una representante de la generación de entonces, una de las hijas de Cavalotto, Amantina Batista. Por favor, utilizó el mismo método para conquistar a los jóvenes de Santo Domingo cuando él llegó y se acercó en una parroquia pequeña que hay en la calle, ¿cómo que se llama esta calle? En la Peña Valle. Ahí hay una pequeña iglesia que parece una ermita. Y en esa iglesia, el padre Sebastián empezó su misión aquí en la República Dominicana. Y venía del Uruguay, de caminar casi toda la región sur de América del Sur, y entonces se radicó aquí. Y aquí se encontró con que vivíamos en una dictadura de la que él se percató. Inmediatamente puso el pie en tierra dominicana. Pero mañana es que le voy a contar esos episodios interesantísimos de la vida de Sebastián Cavalotto. Ahora les voy a hablar sobre la impresión que me causó leer de nuevo los libros que el doctor López tuvo la gentileza de hacerle justicia a Sebastián y recopilarlo en esta antología. La lectura de los evangelios, la meditación, la práctica y el análisis de los lineamientos del cristianismo eran la esencia fundamental de Sebastián Domingo Cavalotto Spinardi, sacerdote, músico y poeta, consagrado a la adoración de Dios y a la evangelización, que pudo alimentar su profunda fe bebiendo en otras fuentes y credos. El poeta místico hinduista, nacido en la India, Kabir, hijo de musulmanes
y formado en el brahmanismo, que descubrió a Cristo a través de los evangelios y del poeta indio Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, crítico del modelo de evangelización europea en su país, pero admirador del Cristo bíblico. Sus textos se caracterizan por un lenguaje directo, sin floripondios ni ripios literarios, en un estilo influenciado, según sus propias palabras, por el estilo y el misticismo de Tagore. Escritos para la reflexión y la meditación, cargados de belleza, profunda espiritualidad y aterrizados a la realidad social del país y a la cotidianidad de las comunidades y la feligresía. El padre Cavalotto tenía absoluta fe en Dios y la Virgen María. Diariamente rezaba el rosario, en la mañana, en la noche, cuando descansaba o estaba contrariado. Era su mantra favorito y una manera de reverenciar a su aliada María. Su convicción de Dios afloraba en el acto de la consagración de la misa. Se transfiguraba, transmitiendo a la feligresía la autenticidad de sus sentimientos y sus meditaciones espirituales, recogidas en distintos estadios de su vida, consagrada a la práctica y a la difusión del cristianismo. Esta obra, Templando mi Lira, compuesta de 3 libros escritos por el padre Cavalotto en tiempo y circunstancias distintas de su vida bienhechora, reflejan su fe y decisión de vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, sin vacilación y plenamente la apertura a otras visiones de la divinidad y su ecumenismo comprometidos con su fe. Convencido de la existencia de Dios y de que Dios es amor, Cavalotto asumió como su verdad esta idea mediante la evangelización en los países y lugares donde fue enviado por la Iglesia Católica a difundir la doctrina cristiana y la pastoral social. Como evangelizador, predicaba diariamente la palabra de Dios a los miembros de su parroquia y a quienes trataba. La Biblia era su fuente de reflexión con los parroquianos, aplicándola a la vida del cristiano. Mismas cuestiones motivo de sus reflexiones y meditaciones espirituales y místicas. El libro que nos reúne agrupa 3 de los más de 20 escritos en los últimos 40 años que Cavalotto vivió en la Romana, donde radicó y entregó su cuerpo a la tierra. Tras las huellas de Kabir y los poemas místicos inspirados en la filosofía de vida de Rabindranath Tagore, evidencian su admiración, respeto y convencimiento de que lo importante es creer en Dios y actuar como Él manda, sin poner el yo como el centro de nuestras vidas, sin dañar al prójimo, sin anteponer las ambiciones personales, prodigando el amor y construyendo un mundo mejor. Estas obras del padre Sebastián Cavalotto nos permiten conocer
sus enaltecedoras pensamientos de Dios, del amor y la sinceridad que debe primar en las personas cuyas vidas deberían discurrir de acuerdo a las normas morales y divinas para una convivencia digna de los seres humanos, sin veleidades, injusticias ni discriminación. Hombre consciente como era, el padre no admitía ni comprendía que en una sociedad cristiana los cristianos no se comporten y vivan como tales. Como los grandes pensadores y doctos de la Iglesia Católica, Sebastián, con su ejemplo, ayudó a otros a conocer la auténtica imagen de Dios. Gracias. El padre Sebastián Domingo Cavalotto nació el 16 de enero de 1918 en Monforte di Alba, Italia. Era hijo del matrimonio entre Catalina Spinardi y Domingo Cavalotto, quienes tuvieron un hijo y una hija, más sus hermanos le dieron un sobrino y una sobrina. Hoy en día, esta familia ya no está. Todos fallecieron. Decía Sebastián que su familia moría a los 70 años y que a los 70 él tenía que morirse también. El doctor López. Pero no fue así. Lo llevamos hasta los 77. Y qué bueno que fue así. En sus poemas y meditaciones decía: un día cualquiera empezó a existir en el útero de mi madre. Pero antes, ¿dónde estaba? Como ser humano, en ninguna parte, como idea en la mente de Dios. Desde siempre, ahora soy esa idea hecha realidad. Ya estoy viejo, pronto vendrá la muerte y destruirá mi cuerpo. Una reflexión que van a encontrar en la antología. Muchísimas gracias. Responsable de todo esto es él. Gracias, muchísimas gracias.